Amada familia, bendiciones, buenas tardes. Hoy continuamos con la revelación de lo que significa tabernáculos. Hoy sobre la importancia de esta celebración. Así que vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle que sea Él quien nos llene de su gloria, de su revelación, de su palabra hoy. Y quiero instarlos a que por favor nos preocupemos por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Todo que ver hoy con lo que vamos a hablar. La voluntad de nuestro Padre Celestial. Hoy la importancia de conocer la celebración de la fiesta de tabernáculos. Vamos a pedirle a nuestro Señor, el Ruach HaKodesh, que nos acompañe hoy, que nos ilumine, que nos hable, que nos muestre, porque nuestro Padre Celestial tiene secretos. Óigame bien, y muchos de los cristianos no están pendientes. Dice la palabra que los misterios pertenecen al Señor. Pero en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, él dice que clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que por favor tengan muy en cuenta esto, que es lo que nosotros realmente necesitamos comprender de Dios. Y hoy vas a entrar en una revelación impresionante sobre esta fiesta de los Sukkot, de los tabernáculos, de las tiendas, de las tiendas de campaña realmente eran. Así que yo quiero que nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, nos muestre qué significa esto, por qué tanta importancia, por qué yo tengo que conocer esto. Es un mandamiento de parte del Padre, son misbat de Él, pero todo tiene una razón de ser en la palabra, todo tiene una razón de ser. Y ocurre que nosotros los cristianos no nos hemos preocupado por conocer esos secretos, esas razones. ¿Por qué nuestro Padre Celestial dijo esto, dijo lo otro? ¿Por qué le dijo a X profeta esto o le dijo a X apóstol esto? Es que no es solo predicar la palabra, no, eso no es todo el contexto que el Padre nos mandó. ¿Qué es lo que yo necesito como siervo aprender de la palabra? El pensamiento de Dios, el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios está sintiendo y pensando con respecto a mí? Y voy a decirle algo que le voy a estar repitiendo durante estos cortos minutos. Cuando usted escucha palabra, cuando usted oye un mensaje, o cuando un predicador le enseña a usted algo, lo que debe buscar es que usted pueda discernir en su espíritu que debe ser restaurado. Si una persona asiste a una reunión o tú me ves por internet, pero la palabra no te restaura, el Espíritu Santo, nuestro Señor el Ruach HaKodesh, no está haciendo la operación completa en ti. Uno como predicador debe buscar que la persona sea restaurada, que la persona sea edificada, que la persona sea transformada y que la palabra que se enseña le quede en el espíritu a la persona. Pero aquí tiene que intervenir dos circunstancias. Número uno, que nuestro Señor el Espíritu Santo, que la persona mejor, permita a nuestro Señor el Espíritu Santo obrar. Porque si el cristiano está sesgado, obtuso, obstinado, puede usted coger un cuchillo y cortarle las venas y no va a entender la palabra. Porque como está obtuso, obstinado, la va a entender como él la quiere entender, con el sesgo que él la quiere entender, o como él la quiera ver, como él la quiera manipular, y ahí está el problema. Por eso Sukkot, tabernáculos, es una fiesta muy importante, porque en el secreto de la tienda, que realmente significa esta palabra, en el secreto de la tienda, de la cabaña, del Sukkot, ahí nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Padre Celestial. Y estando cara a cara con Él, tú no puedes ser obstinado. Primero, porque no va a aparecer. Y segundo, porque Él odia la rebelión. Y número dos, cuando un pastor predica, cuando un siervo predica, cuando una persona recibe un mensaje, lo que debe buscar en ese mensaje, así no le atañe a él, que no le tenga que ver con él, tiene que buscar que la palabra transforme su vida, lo cambie, buscar en la palabra por qué el Padre envió esa palabra, por qué le habló a ese profeta, por qué le habló a ese discípulo, por qué le habló a ese pastor o a ese apóstol en el caso de la palabra, porque qué es lo que el Padre buscaba en ese momento de la historia con ese versículo bíblico, con esa enseñanza o con esa parábola. Número uno,
que la palabra me transforme, me edifique, me consuele, que la palabra me cambie. Número 2, permitir al Espíritu Santo, nuestro Señor, que esa palabra cumpla el objetivo en mi vida, que me quite el sesgo, la obstinación, la rebelión. Y yo sé que el Padre lo va a hacer. Cuando nos encontramos cara a cara con Él, Él lo va a hacer. Pero mire, por favor, discierna esto en su espíritu. Él no va a aparecer cara a cara con alguien que ya tiene preconcebida una idea bíblica o con alguien que tiene preconcebido un deseo humano, físico o pecaminoso, o que tiene preconcebida la manera de ver o de ser de la persona. No, aquí tenemos que desnudarnos y eso es lo que significa esta maravillosa fiesta. Vamos a pedirle a nuestro Señor, el Espíritu Santo, que hoy esta palabra lo cambie, lo transforme, esta palabra lo llene, esta palabra lo edifique, esta palabra le muestre la voluntad y el corazón de Dios, de nuestro Abba Padre, para que tú realmente recibas la bendición. Padre, gracias, Señor, tú eres bueno, maravilloso, poderoso, toda rabá, toda la gloria es para ti, todas las gracias. Señor, gracias porque tú eres maravilloso. Padre, gracias, gracias, Señor, tú eres realmente maravilloso. Papito, por favor, llénanos de tu gracia, de tu favor, Señor, que seas tú edificándonos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Padre, por favor, que nuestro Señor, tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh nos llene completamente. Que esta palabra que tú nos vas a revelar hoy, Señor, nos abra el horizonte, nos cambie la forma de entender tu palabra. Y que hoy, Padre, queremos entregarte nuestra mente, nuestro corazón, para que seas tú quien le dé forma. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, por nuestro Señor, tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh. Amén, amén y amén. Vengan conmigo al libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 33. Es realmente hermoso esto que comenzó a suceder después del capítulo 14, pero quiero llevarlo a la presencia prometida que se ve aquí en el capítulo 33. Uno como siervo del Eterno lo que debe buscar es la presencia. Lo que debe de desear, de anhelar, es que nuestro Padre se encuentre con uno. Lo que uno debe desear con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, es no ser descalificado por Él. Y estoy hablando de nuestro Padre Celestial. Que donde yo esté, Él esté conmigo. Que donde yo piense ir, en su voluntad, Él vaya conmigo. Que donde yo esté, donde yo pare mi camino, tenga un trasegar con Él. Versículo 1, aunque quiero que vayamos específicamente al versículo 7, al versículo 9, al versículo 11, al versículo 14 y al versículo 18. Luego terminaríamos con el versículo 22. A ver si el tiempo me da. Voy a intentar ser muy concreto, pues ya prácticamente les dije cosas muy importantes que necesitamos aprender de Sucot, de campañas. El Todopoderoso, versículo 1, dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Pasuk 2, yo enviaré delante de ti al ángel. Preste atención que esto es clave en lo que venimos hablando con respecto a esta fiesta. Y yo enviaré delante de ti el ángel, aquí está hablando nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, el jebuseo, a todos los feos, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Miren lo que está hablando aquí. Está hablando que él ya conoce que el pueblo quiere hacer lo que piensa, lo que quiere, que a pesar, y lo vimos en el capítulo 18 y 19 del libro de Shemot, él consulta si quieren hacer su voluntad y ellos dijeron: sí, Señor, específicamente en el capítulo 19, y vemos en el 20 cómo reciben su palabra, pero vemos en capítulos anteriores cómo el becerro de oro fue puesto en medio de ellos. Y estoy hablando aquí del capítulo 32. Como incluso el mismo Aarón, el hermano de Moche,
permite semejante vileza en el pueblo? En otras palabras, nuestro Padre conoce que cada quien tiene su becerro dentro. Cada persona hace lo que le provoca siempre. Se le escucha mucha palabra. Mire, a mí no vengan con el cuento. Aquí en el capítulo 32 del libro de Hechos, y yo hablo con todo respeto si Aarón se salvó, perdón, porque me voy a encontrar con él en el cielo, pero a mí no me venga con el cuento del Señor, el profeta Aarón, que él no conocía la palabra del Eterno. A mí no me venga con el cuento que era que tenía miedo de que el pueblo lo matara, pudo haber sido, pero la palabra dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso, lo vamos a leer ahora, aleluya, pero él les había prometido que nunca les pasaría nada, como el mismo pueblo, el mismo sacerdote, yo no estoy hablando aquí mal de Aarón, el Padre me guarde, solo estoy haciendo una signosis, cómo va a permitir que el pueblo se desvíe si él es el que está gobernando mientras nuestro padre Moisés está recibiendo la revelación de la Torá cara a cara con el Padre. Entonces el Padre sabía que cada persona hace lo que le provoca, lo que quiere. Y entonces hay momentos en que el Padre se detiene. Por eso le estoy diciendo, lo que uno debe de buscar es que Él vaya con nosotros, que Él esté contigo, conmigo, que donde yo vaya, Él vaya conmigo, pero en su voluntad. Porque si Él va, y hay un momento en que tú soslayas esa línea roja, mire lo que puede suceder. No subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Nuestro Padre es fuego consumidor. Estos fariseos, me refiero al libro de Lucas, capítulo 11, cuando le dicen al Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, que él echaba fuera demonios por el espíritu de Belcebú. Pasaron esa línea roja. La blasfemia contra nuestro Señor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El hablar en contra de la Biblia, el hablar en contra de la palabra, sobre todo cuando usted no conoce algo, es una afrenta contra el Espíritu Santo. Entonces, yo mejor me callo si no sé nada y me pongo a estudiar. Entonces mire lo que dice aquí. No sea que te consuma en el camino. Eso, aquellos fariseos no se murieron inmediatamente. En Génesis capítulo 3, la serpiente les dijo que no morirían. Les dijo una mentira velada con algo de verdad y les dijo una verdad velada totalmente con mentira. ¿Pero murieron? Claro que murieron nuestros padres Adán y Eva. Entonces, el hecho de que no pase nada inmediatamente no quiere decir que no haya pasado nada. Escúcheme bien. Cuando Aarón y Miriam, hablaron en contra de Moisés, estoy hablando del libro de Números capítulo 11 y Números capítulo 12, luego otro ejemplo en Números capítulo 16, parece que no pasó nada. Claro que sí pasó. Le cayó lepra. Tenemos que entender esto. Eso no es que usted soslaya un mandamiento, soslaya una ley y no pasa nada. Sí pasa. Que inmediatamente usted no lo vea, es una cosa. Pero de que sí ocurre, ocurre. Hay muchos cristianos que caminan estando muertos ya en esta vida. Entonces hay que tener mucho cuidado, arrepentirnos de verdad. Miremos a Esaúl, que la palabra en el mismo libro de Hebreos capítulo 11 lo llama profano. Y fue por dejarse llevar de un sencillo plato de lentejas, porque tenía hambre, le gustó el olor del guiso. Por un guiso perdió su salvación y vida eterna. Está en el infierno hace miles de años. Entonces, amados, por favor entendamos esto. La fiesta de los tabernáculos, ¿qué es? Palantémonos aquí. Es que la presencia del Señor esté con nosotros, se encuentre con nosotros. Eso es lo más importante. Número 2, que la presencia del Padre me va a ver cara a cara. Quizá tú no lo veas cara a cara, pero Él sí te va a auscultar, te va a pesar y te va a medir. Número 3, que no ofenda yo la presencia de nuestro Padre Celestial. Número 4, la fiesta de los tabernáculos es tan importante porque es un encuentro prometido. Mire lo que dice el título de la palabra en el libro de Shemot capítulo 33, si tú la tienes ahí. Es la presencia de Dios prometida. La fiesta de Sukkot, de tabernáculos, de las cabañas, Sukkot, repito, tienda, que la palabra real es tienda o campamento,
Es el recordatorio de los 40 años que nuestro Señor y Salvador permitió que el pueblo estuviera en el desierto por su pecado. Es un recuerdo, es una conmemoración. Número 2, es la presencia prometida del matrimonio de su iglesia con Él. Número 4, es el cumplimiento de una promesa neotestamentaria, es el cumplimiento de su misericordia, rajamín para con nosotros, es el cumplimiento del pacto. Número 5, nos recuerda también que nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach nació el primer día que se conmemora la fiesta de Sukkot. Eso ya está comprobado científicamente, cronológicamente, etc. El primer día de la fiesta de Sukkot, en el mes de entre septiembre y octubre, el primer día de la fiesta, estamos celebrando eso. Entonces, fíjese 5 cosas muy importantes que nosotros que tenemos preconcebidas y concebimos a partir de la educación de lo que significa esta bendita fiesta. Ahora, cuando yo me encuentro cara a cara con el Padre, ¿qué es lo que yo deseo? Pero ¿qué es lo que el Padre desea? Tenga esto en cuenta. Cuando yo me encuentro cara a cara con el Padre, ¿qué es lo que yo deseo? Pero ¿qué es lo que el Padre desea? Venga conmigo, por favor. Versículo 7. Y Moshe tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. Mire esto tan importante. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Todopoderoso salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¡Wow! Esto es impresionante. El sacrificio de nuestro Señor fue fuera de la ciudad santa, fuera del campamento. Preste atención. Ahí estaba la presencia de nuestro Padre Eterno, mirando cómo el sacrificio vicario, porque esa es la forma, como se puede decir, el sacrificio vicario de nuestro Señor y Salvador se cumplía específicamente con el mandamiento levítico. ¡Wow! Esto está poderoso. Volvamos a leer esto, por favor. Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Todopoderoso, al Altísimo, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Mire, amado, ¿por qué habla que siempre la tienda, el tabernáculo de reunión, estaba afuera? Porque no puede contaminarse con los pensamientos humanos, con los designios humanos, que dice la misma palabra que son siempre tendientes para el mal. Y tú lo puedes leer ahí en el libro de Berechit capítulo 6, después del versículo 1. Los pensamientos del hombre siempre son tendientes al mal. Entonces la presencia del Padre no puede estar donde hay contaminación. Por eso era necesario que todo aquel que buscaba la presencia, que iba a ir al tabernáculo, fuese fuera. Ahora, ¿tú buscas la presencia del Padre? Mire, hay algo que yo me precio mucho, y es tratar de no salirme de ahí. Me he vuelto un poco leurdo, no por pereza, sino porque haciendo las cosas más despacio, tengo tiempo de ir pensando en nuestro Padre Celestial y que Él está buscando en mí. Mire, todos nosotros siempre tenemos este contexto de ir a buscar a Dios para que nos dé algo. ¿Por qué no buscamos ese algo de Dios en nosotros? Esa es la molécula de semejanza del hombre, escúcheme, que nos permite ir al cielo. Se lo voy a repetir, eso está en el reposo del capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Hebreos, que yo se lo nombro cada rato aquí. Esa molécula de semejanza, esa divinidad de Dios en mí, es la que yo debo buscar. Si yo busco al Padre Eterno en mí, yo no necesito estarle pidiendo nada a Él. Porque la palabra es clara cuando dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón, si son limpias y puras y conforme a su voluntad. Primera de Juan capítulo 4. Entonces, mire esto, hay algo realmente importante. Preste atención en el movimiento de la promesa. Escriba esto. Tabernáculos. Hay una promesa, y ese movimiento de esa promesa
tiende a que nuestro Padre se mueva donde yo me encuentro. Mire esto. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés que él entraba en el tabernáculo. Fíjese, el pueblo habitaba en tiendas y la tienda donde estaba la presencia se llamaba el tabernáculo de reunión. ¡Wow! Aunque la palabra tabernáculo en hebreo es un modismo vulgar. La palabra correcta debe ser sukkot o tienda. Pero igual aquí está traducida de esa forma, no hay ningún problema. Es solamente por información. Pero mire, hablemos un momentico de cómo se suceden las cosas en la celebración. Porque ya les estoy diciendo lo que revela la fiesta de tabernáculos, pero cómo es el sidur, o sea, el sedir de esto, cómo es el ceder. Se llama sidur porque es la celebración como tal. Pues entonces en la sinagoga, en el templo, se ponían las frutas, se ponía el incienso, que era la mirra, y se sonaba el chofar, había libación. Entonces llegaban el sacerdote, presidente, el que presidía, el sumo sacerdote, en otras palabras, y tomaba el aceite ungido y derramaba el aceite sobre las frutas y sobre todo lo que se presentaba como ofrenda para nuestro Padre Celestial en esta fiesta de los tabernáculos, y se invocaba algo que realmente me impacta mucho y me ha tenido de verdad lucubrando muchísimo, porque se levantaba la Santa Torá y el sacerdote, el sumo sacerdote, levantaba la Torá y decía: haz la Torá y vivirás, cumple la Torá y vivirás. Y el pueblo gritaba: amén, aleluya, amén. Haz la Torá y vivirás, cumple la Torá y vivirás. Entonces, fíjese cómo era una promesa de la presencia de la vida eterna prometida al pueblo. Estamos hablando del sidur, de cómo se realizaba la fiesta. Luego el sacerdote comenzaba con la palabra y el recordatorio, conmemoración de todo lo que el pueblo vivió en el desierto, de cómo fue el pecado, las aguas de Meribá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta que, amén, aleluya, debemos de recordar. Pero lo más importante que está hablándonos el Padre aquí es, voy a hacer una recapitulación, que buscas tú con el Padre, que buscas tú del Padre, que buscas tú con la presencia, ya sabiendo que es un tabernáculo. No tienes que venir con una conciencia preconcebida. No puedes ser obtuso ni rebelde, de que no, es que yo voy porque es que yo esto de la Biblia sí, pero esto no. Yo voy a buscar al Padre de esta forma, sí, pero esta no. Y eso es un error que está cometiendo mucho la iglesia hoy en día. Y por eso los televangelistas, el evangelio de la prosperidad, las sectas, los de Creciendo en Gracia, los testigos de Jehová, la gente que toma parte de la Biblia para ellos mismos, la preconciben como ellos quieren, pero no dejan al Espíritu Santo que les hable. Y ese es el bendito peligro cuando de blasfemar contra nuestro Señor, el Espíritu Santo. Hay algo que yo siempre lo he dicho: yo amo las raíces hebreas, pero yo soy colombiano. Pero eso no me exime a mí. En la ley penal dice el delito de omisión. El desconocimiento de la norma o de la regla no te exime de la ley y acción penal. Entonces, una persona sabe que si coge una pistola, mata a alguien, eso se llama asesinato. Si le da veneno a alguien, eso se llama asesinato. Si secuestra a alguien, pues eso es secuestro. Es tan sencillo como eso. Si se pasa un semáforo en rojo, algo le va a pasar. Entonces, si ponen las barandas cuando está pasando el tren y se pasa el tipo en el carro, algo le va a pasar. No quiere decir que, ay, no, es que yo no sabía. Entonces decía mi abuela, mis abuelos, que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Eso es un dicho de los abuelos. No venga aquí con cuentos de que usted no sabe, entonces lea. Pero si no sabemos algo de la palabra, nos debemos de callar la boca hasta que investiguemos. Porque ese es el peligro de blasfemia, repito, que hay contra el Espíritu Santo. Por eso la palabra en 2 Timoteo capítulo 3 dice que el que preside y el que enseña no debe ser neófito, o sea, nuevo. Tiene que saber de qué va a hablar, porque lo que nosotros enseñemos, mucha gente lo va a hacer. Y si estamos enseñando un evangelio de la nueva era, un evangelio joven, un evangelio díscolo, pues eso es lo que va a aprender la gente y se va a condenar. Imagínense, debemos de predicar lo que dice la palabra, pero volviendo a los tabernáculos, tengo que mirar es qué es lo que el Padre quiere conmigo.
si realmente estoy ofendiendo al Padre con mi vida o no. Si el Espíritu Santo, nuestro Señor, realmente me está hablando. Y tengo que buscar dentro mío si lo que yo tengo de la semejanza del Padre no está desdibujado o no está corrupto por mi pecado y mi obstinación. Ojo con eso, porque repito, estos sacerdotes corruptos, y lo vemos en los ejemplos, cuando capturan a nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, le ponen una capucha en la cabeza y lo golpeaban. Eran los sacerdotes, eran corruptos. Toda la forma como a él lo sentenciaron, lo condenaron, fue corrupta. ¿Y quién hizo eso? Anás, Caifás, etcétera. Todos los sacerdotes, fariseos y saduceos que había en el Sanedrín. Entonces, ellos eran los que profetizaban. Ellos eran los muy pero estaban corruptos por dentro. Entonces, ojo con eso. Hay cositas, mire, yo me he cuidado mucho y le pido al Señor de no ir a predicar algo que al Padre le ofenda. De no ir a hacer algo que al Padre le ofenda, a nuestro Señor el Espíritu Santo le ofenda. En eso tenemos que ser muy claros. Y es por ello que mucha gente se va. ¿Por qué? Porque no les gusta la verdad y someterse a la verdad. ¿Por qué? ¿Qué problema tiene un cristiano si se le está predicando la verdad? ¿Cuál es el problema con obedecer? Si es que nosotros nacimos para ser súbditos de nuestro Padre eterno y seguir normas celestiales. Seguir a un pastor. Les estaba hablando de lo que estaba sucediendo en el libro de Éxodo capítulo 32. ¿Cómo se van a sujetar a Aarón si lo está llevando a la condenación? Pero lo siguieron porque les gustaba. Porque querían pecar, porque ese era el gustico de ellos. Entonces tenemos que buscar su presencia. Continuemos, por favor. Versículo 9, esto es realmente importante. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, preste atención, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y el Todopoderoso hablaba con Moisés. A eso se le llama kabod, la gloria, el peso de la gloria de Dios. Imagínense eso. Leámoslo nuevamente. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y el Todopoderoso hablaba con Moisés. Mire, amado, lo que el Padre quiere que nosotros celebremos en esta fiesta es su presencia. Es esa bendición prometida, su presencia prometida. Es que nos encontremos cara a cara con Él. Es que le permitamos a Él, mire, que nos quitemos nuestro orgullo. El rey Saúl fue destituido, pero él fue destituido de la gloria, pero no le fue quitado el reinado. Ojo con lo que estoy hablando. Él continuó reinando. Saúl, escuche esto, Esaú, perdón, el hermano de Jacob. Dice la palabra que él era muy millonario. El padre le quitó la gloria, pero no le quitó su reinado, su linaje. Dice, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Que cuando nosotros entremos al tabernáculo, no ofendamos la presencia de Él. No seamos obstinados. Repito, tenemos que mirar que la palabra me edifique a mí, que la palabra me cambie a mí, que la palabra me hable a mí, me transforme a mí, que yo quiera hacerlo, que la palabra me edifique. Repito, redundo, que yo pueda ser transformado por esa palabra. ¿Dónde voy a ser transformado yo? En el tabernáculo. ¿Dónde voy a ser transformado? Aquí en este caso en la iglesia, por la bendita palabra. Si yo dejo que la palabra obre en mí, opere en mí. Yo tengo que buscar que esa palabra me transforme, tengo que estar meditando en esa palabra. Tengo que buscar el ADN de Dios en la palabra. Repito, preguntarle al Padre por qué dijo esa palabra. ¿En qué momento de la historia le habló a ese profeta? Le habló a ese apóstol. ¿Y en qué momento me está hablando a mí? ¿Y por qué y para qué me está hablando a mí? No que yo venga a ponerle, como lo hizo con todo respeto Sara, a nuestro Padre Celestial en Génesis 18, se estaba riendo, se estaba no burlando, sino tal vez se acordó de lo que la pasaba de rico con nuestro padre Abraham. No es lo que yo tenga preconcebido, sino lo que el Padre quiere conmigo. La única forma de ser transformados por la palabra es permitiéndole a la palabra que me hable. Permitiéndole a nuestro Señor el Espíritu Santo que opere en mí con esa palabra. O sea,
no hay otra forma y es lo que estamos buscando en la fiesta de los tabernáculos. 7 días de fiesta. Yo quiero que usted pase por el libro de Juan capítulo 2 y mire, revise cómo se celebró las bodas de Caná. Pase usted por el libro de Matillahu, Mateo capítulo 25, versículo 1 al 14, y mire cómo se celebraban las bodas de estas 10 vírgenes. Todo tiene un sidur o un ceder. En este caso es el sidur de esta fiesta. Entonces comienza el jolgorio, comienza la presentación, comienza la expectativa, luego la espera. Y por último llega el esposo y él es el que cierra la puerta. Wow, eso es pero realmente importante que lo tengamos muy en cuenta. ¿Quién cierra la puerta? Nosotros lo podemos leer en el libro de Berechit capítulo 6, en el libro de Génesis capítulo 6, la puerta la cierra el Padre. La puerta del arca la cerró el Padre. La puerta del tabernáculo, la puerta de la tienda, del Sucot, la cierra el Padre. Y cuando la cierra, nadie puede entrar. Entonces escuche, lo que está buscando es que nosotros seamos la novia y nos desposemos. Y las puertas serán cerradas. Y ninguna inmundicia, ningún diablo, ningún demonio, ningún pecado, nada malo podrá entrar allí. ¿Estamos felices por esto? Ahora, mire esto. Versículo 10, aleluya, esto me emociona mucho. Y hablaba el Todopoderoso a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo, del medio del tabernáculo. Mire, aquí hay otra cosita más agregada. Repito, y les dije que lo iba a tratar mucho durante estos cortos minutos. Lo que debemos buscar en la tienda, en nuestro tabernáculo, es la presencia del Padre. Ahora, algo que no les había dicho, y quiero que lo tomen muy en cuenta, el tabernáculo en la tierra soy yo. Yo soy el tabernáculo del Padre. Entonces, ¿qué es lo que debo buscar en mi tabernáculo? Léalo otra vez conmigo, versículo 11. Y hablaba el Todopoderoso a Moisés cara a cara. Si la molécula o la semejanza del Padre que está en mí está limpia, pura y tiene comunión con Él, Él va a hablar conmigo cara a cara. Amén. Como habla cualquiera a su compañero, porque Él es una persona como tú y como yo. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Lo que está diciendo aquí es que Josué era el esclavo, el siervo de Moisés. Pero cuando Moisés iba al tabernáculo, Josué no se apartaba. Y yo estoy seguro que muchas veces yo lo imagino, lo necesitaba Moisés, pero él sabía que estaba cerca del tabernáculo. Mire, amado, cuando uno ya conoce la palabra, no se puede alejar del tabernáculo. No se puede alejar de la iglesia. No podemos, a ver, sáqueme el alma suyo, de su cuerpo. Sáqueme el espíritu de su cuerpo. Sáqueme su alma de su cuerpo. Se muere. Es lo que la gente no entiende. Yo no puedo estar lejos de mi iglesia, yo no puedo estar lejos de mi tabernáculo, yo no puedo estar lejos de la palabra. En otras palabras, yo no puedo estar lejos de Dios, de mi Padre eterno. No puedo estar lejos de su presencia. Porque la persona, ¿qué le ocurrió? Repito, redundo, en Berechit capítulo 3, Adán y Eva, se apartaron de la presencia, murieron, cayeron en pecado. Murieron. Tuvieron que arrepentirse por años y ayunar por años. Hay un libro apócrifo que habla que duraron 100 años en ayuno, imagínense. 100 años en ayuno para que el Padre tuviera misericordia de ellos. No era para menos lo que hicieron. Yo tengo un conflicto y yo le pido al Padre que me perdone porque es un conflicto. Si nuestra madre Eva no hubiera pecado, no estaríamos en estas. O sea, Señor, perdóname, yo sé que no debo hablar de esta forma, pido perdón a mi madre Eva porque ellos se arrepintió de estar en el cielo. Pero qué conflicto el que hay con eso. En Lucas capítulo 4, esta madrugada yo estudiaba mucho Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4, y el diablo era incisivo con nuestro Señor y Salvador. Sin postrado me ahora te entregaré porque a mí me fue entregado, te entregaré este reino, todo el reino, la gloria de todos los reinos, dijo, porque a mí me fue entregada. Claro, Eva le entregó eso.
Adán le entregó eso. ¡Wow! O sea, es atrevido este diablo. Yo les dije en un seminario anterior, el Shabbat anterior, las personas juegan con Dios. ¿Por qué Dios lo permite? Porque Él nos ama. Número 2, porque Él es Dios. Pero el diablo no permite que las personas jueguen con Él. ¿Por qué? Primero, porque Él no es Dios. Y segundo, porque nos odia. Él no nos ama. Entonces la gente no entiende eso, que no puede ponerse a jugar con las cosas del diablo porque Él ni los ama, ni es Dios y se las va a cobrar. Mucha gente juega con Dios y Él lo permite porque Él es misericordioso, Él es bueno y nos ama. Es un peligro, es como ponerse una barbera aquí cerca de la yugular, como poner veneno en un vaso, como coger una pistola y estar a punto de disparar. Eso es peligrosísimo, tremendo. Y hablaba el Todopoderoso a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Aleluya. Quiero terminar con 2 versículos y no los voy a predicar, solo quiero que los tenga ahí. Hablamos del sidur de la fiesta, hablamos de la libación, hablamos de cómo se presentaba, cómo se hacía la fiesta, cumple la Torá y vivirás. Bueno, pero lo más importante que yo anhelo que usted hoy pueda haber recibido es que la palabra tiene que cambiarnos, la palabra tiene que transformarnos. Debemos permitirle a la palabra que nos cambie, que nos transforme, que la palabra nos edifique. Tengo que agarrarme de esa palabra y buscar en esa palabra. Número 3, tengo que buscar dentro mío que yo no esté ofendiendo al Padre. Número 4, tengo que buscar su presencia, que Él me hable cara a cara. Y lo que voy a hablar en este momento, cuando yo logro que la palabra me toque poderosamente, su presencia va a estar conmigo. Su presencia me va a dar descanso y voy a ver su gloria. Así que, versículo 14, no olvides leer el versículo 18 y 19, por favor. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Estamos viendo que Moisés le estaba diciendo, Padre, muéstrame tu camino, Padre, muéstrame tu gloria, Padre, te ruego que me permitas tener revelación sobre esto. Y como estaba recto, su adoración era correcta, su presencia, estoy hablando de Moisés, era correcta frente a la presencia del Padre, el Padre le dijo, listo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Luego le pide más Moisés, como tenía mucha intimidad con el Padre, le dijo, muéstrame toda tu gloria. Y versículos subsiguientes él lo hace. Así que, amados, metámonos un poquito, no importa si nosotros no somos perfectos, porque mientras estemos en la carne somos corruptos, estamos sujetos a corrupción. Nomás la comida, a mí lo que tipifica en el organismo, los gases, el 1, el 2, yo sé que usted me comprende, me hizo explicar. Entonces, mientras estemos en este mundo no seremos perfectos, pero como lo enseñamos en el día de ayer, tenemos que alistarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que lavarnos, tenemos que preocuparnos por agradar al Padre, tenemos que estar limpios y dispuestos en esta fiesta. Son 6 días que nos quedan ya de la fiesta, tenemos que estar alegres, es una fiesta de celebración. Ayer les hablé en el libro de Apocalipsis capítulo 19, ¿cuántos lo recuerdan? En el libro de Matillahu capítulo 26 y en el libro de Mateo capítulo 22. Ayer estuvimos hablando de cómo es la fiesta, qué es la fiesta, cómo comienza, cómo se celebra, y hoy estamos revelando en qué consiste y cómo era el sidur, o sea, ya cómo era la presentación, etcétera. Pero lo más importante, antes que cualquier cosa, como yo te decía, tenemos que abrazar estas raíces, tenemos que conocerlas, porque ahí vamos a conocer es el pensamiento del Padre. Y lo más importante, el cronos, el cronos, el cronos. Entonces estamos apercibidos. Quedan muy pocos días en esta tierra. Ahorita, después del 20 de octubre, voy a darles una revelación, de la cual me ha estado hablando el Padre muy fuertemente. Mientras tanto, quiero decirle, amado, estemos buscando al Señor, porque va a temblar otra vez muy fuerte. Muy posiblemente se van a caer montes, va a haber, el Señor me mostró mucho fango en esta ciudad, como un derrumbe muy fuerte, con tierra muy fuerte, inundación muy fuerte, y esto va a suceder en estos días. Yo le suplico a usted, por favor, amado, cuando Dios me habla, cuando el Padre me muestra, suceden las cosas. Entonces, estemos orando, buscando su presencia,
¿Qué importa lo que pase? Mientras que a mí no me pase, y eso es real. La presencia de nuestro Padre va con nosotros, nos va a dar descanso, nada malo nos va a suceder. Amén. Así que yo le suplico, estemos en intimidad. Esto es lo que significa el tabernáculo. Matrimonio significa intimidad, uno con el uno. Así que, por favor, amada iglesia, paguemos el precio. Por favor, mañana domingo hay reunión nuevamente. No puedes faltar, deja tanta comodidad. El Padre te guarde, no sea que suceda algo y después, por favor, amada iglesia, deja la comodidad. Esfuérzate y sé valiente. Ven a traer la ofrenda, ven a traer el diezmo, ven a sacrificarte, ven a oír palabra, ven al tabernáculo. Deja la comodidad, porque esto al Padre no le agrada mucho. Así que les bendigo. Mañana estaremos 2 servicios, 8 de la mañana y 10 de la mañana. Sean felices, el Espíritu Santo les dice, y aquí nos vamos a quedar orando por ustedes y vamos a gozarnos con Él. Muchas bendiciones, hasta mañana.